Eh, esta noche he traído una serie de características que deben identificar, debe tener a un pastor, un líder dentro de una congregación de manera bíblica. Así que voy a estar citando varios textos bíblicos y es importante que nosotros tengamos en cuenta muchas cosas. Eh, Hoy quiero pues llamar a hacer como una especie de llamado de conciencia. Quiero también traer una reflexión en cuanto a veces cómo nos conducimos incluso dentro de la iglesia para con los líderes, pastores, etcétera. Eh, Hermanos, es importante que nosotros, como miembros de una iglesia, entendamos y conozcamos nuestra iglesia, la iglesia donde estamos asistiendo, quiénes son los líderes, quién es el pastor. Y a veces perdemos de vista y quizás no lo hacemos con la intención de simplemente que no nos detenemos en algún momento a pensar o a estimar eh, acerca de nuestros líderes, acerca de nuestros pastores, sabiendo y entendiendo que nuestros pastores y nuestros líderes también son seres humanos, son seres imperfectos, son seres pecadores, son seres que se equivocan, son seres que cometen errores, son seres que también necesitan ser ministrados también, son seres que necesitan ser alentados también, son seres, personas que también necesitan eh, en algún punto, en algún momento, recibir un consejo, porque somos seres humanos. A veces se nos ve como que si fuésemos personas robóticas o como que si fuésemos personas que solamente porque estamos en el pastorado, en el liderazgo, pues somos infalibles, todas nos las sabemos, eh, no sufrimos, no padecemos, no sentimos, eh, y bueno, nada más lejos de esa realidad. Los pastores y los líderes también tienen una vida, también tienen sus asuntos que atender, tienen también sus círculos de amistad, también tienen eh, sus familias, hijos, etcétera, etcétera. Y todo esto es importante que nosotros como miembros de una congregación lo tengamos siempre presente. Entendamos que el líder, el pastor, puede equivocarse, puede fallar. El líder, el pastor, puede, o los líderes y los pastores, eh, por ser seres humanos finitos, seres humanos imperfectos, también pueden cometer o equivocarse, cometer un error. Entonces eso es importante que todos nosotros lo sepamos. Eh, También es importante que incluso a mis hermanos que están en la iglesia en Venezuela, eh, ustedes tengan muy, muy, muy claro, muy presente que nuestro hermano, el líder de la congregación allá en Venezuela, es un hermano que está apenas comenzando lo que es el liderazgo de un ministerio. Le comentaba a una persona en estos días que a veces juzgamos de una manera tan fuerte y sometemos a un juicio eh, las conductas y las acciones, porque simplemente como es el líder, tiene que comportarse de una manera inerrante. Como es el líder, esta persona tiene que ser una persona lo más perfecta posible. Como es el líder, esta persona tiene que, es como casi que muchas personas se imaginan que tu vida es como un switch, ¿no? Un interruptor de la luz. Como que en el momento que te nombran líder, te pasan un interruptor y ahora eres, no puedes equivocarte.
No puedes cometer un error, no puedes decir algo que quizás estaba fuera de lugar, ¿no? Porque inmediatamente somos puestos en el medio ahí en el centro, ¿no? Y como que casi que lo sentamos en una silla acusadora. Y eso no está bien, eso no está bien. Tenemos que entender que, vuelvo y repito, que los líderes, pastores, somos seres humanos. Y bíblicamente nosotros podemos incluso, cuando revisamos y estudiamos la vida de cada uno de los patriarcas, cada uno de los líderes bíblicos, entendemos que ellos también se equivocaban, cometieron errores. Eh, Cuando el Señor hace el llamamiento a Abraham, eh, Abraham al principio del llamamiento fue muy inmaduro, hizo cosas que no tenía que haber hecho por su misma inmadurez, mintió, se acostó con su sierva Agar, hizo ciertas cosas que quizás por la misma inmadurez eh, lo llevaron a hacer este tipo de cosas, pero nos damos cuenta después, cuando seguimos estudiando la vida del patriarca Abraham, que a medida que él iba creciendo en la fe, él iba madurando y Abraham definitivamente, bíblicamente se nos enseña que no fue el mismo a través de los años. El mismo Moisés, el mismo Moisés, el mismo Moisés desde el principio de su llamado también hizo cosas inmaduras. Eh, Fue inmaduro a la hora de tomar ciertas decisiones o hacer algunas cosas. Incluso vemos que él intenta oponerse al llamado que el Señor le hace. Pero también vemos que Moisés, la evolución en su madurez que tiene, no es el mismo al principio que al final. Y así vemos también el mismo Jacob, no es el mismo al principio que al final. El mismo Pedro también, en su caminar y en su andar, anduvo con el Señor, fue uno de los discípulos. Y el mismo Pedro también hizo cosas al principio que, bueno, que no tenía que haber hecho. Fallaba, fallaba, negó al Señor 3 veces. Eh, Cuando el apóstol Pablo escribe la carta de los Gálatas, nos describe a un Pedro también con un dejo de inmadurez, donde estaba intentando agradar a algunos para congraciarse con otros y así. Pero cuando nosotros leemos las cartas de Pedro, nos damos cuenta que Pedro no era el mismo inmaduro, sino que a través de los años Pedro fue madurando. El mismo Juan, el discípulo amado, aquel que se recostó en el regazo del Señor el día de la última cena, que es ese mismo Juan que escribe Apocalipsis, que escribe el Evangelio según San Juan, es aquel que escribe aquellas 3 pequeñas cartas antes del Apocalipsis. Ese Juan, junto con su hermano Jacobo, cuando estaba con el Señor, en algún momento le pidieron al Señor, ¿no? Que lanzara fuego para que consumiera a todos aquellos que se le oponían. Eh, y vemos que Juan tenía una personalidad impetuosa, eh, igual que su hermano, y vemos a ese Juan que agresivo también, ¿no? Y impetuoso. Vemos a un Juan que al final nos habla de amor, y lo mismo vemos con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre con un carácter sumamente fuerte, un hombre que asesinaba cristianos, cortaba la cabeza a cristianos, mataba a niños. Pero vemos que es ese mismo apóstol Pablo que escribe la preeminencia del amor en la primera de Corintios capítulo 13. Es aquel apóstol Pablo el que habla de gozo, de paz, de gracia. Así que todo esto que yo les estoy hablando en esta noche es para que nosotros reflexionemos un poco a la hora de emitir juicios en cuanto a nuestros líderes, pastores.
entendiendo que en muchos casos, y me refiero básicamente a nuestra Iglesia de Victoria en Jesús, en muchos casos nuestros líderes son líderes jóvenes que apenas también están comenzando, tendrán 6, 7 meses en el liderazgo. Eh, y como todos estos ejemplos que les puse, también es válido, es muy válido y muy aceptable que nuestros hermanos, líderes, pastores, también pues se equivoquen, cometan errores. Y no es para que los sentemos en el banquillo de los acusados, y no es para que apuntemos todos los rifles y apuntemos todos los cañones en contra de ellos, ¿no? Y le lancemos con lo más duro que nosotros tengamos en nuestro corazón, simplemente porque nuestros hermanos líderes, pastores, eh, fallaron en algún momento determinado. Lamentablemente a veces somos implacables a la hora de referirnos a ellos. Eh, Nos sentimos como con cierto poder, de poder de juzgarlos, ¿no? Y, y que nunca se nos olvide, mis hermanos, que estos hermanos son seres humanos, que seres humanos que en su privacidad oran por cada uno de nosotros. Estos seres humanos están en algún momento de su día, el nombre de cada uno de ustedes se atraviesa por su mente y por sus pensamientos. Estos hermanos son los que están pendientes de cómo llevar una iglesia lo más sana posible. Estos hermanos son aquellos que están pendientes de cómo hacemos para poder instruir a nuestros hermanos en el conocimiento de la palabra. Eh, yo quisiera que nosotros juzgáramos de tal manera que ellos que por años nos invitaron a beber, a tomar, emborracharnos, a los vicios, a salir de noche, ¿no? Pero lamentablemente enfilamos los cañones a hermanos que lo que están es deseando y buscando nuestra paz, eh, el conocimiento de la verdad de Cristo, que tu vida, que nuestra vida sea una vida mejor llevada, que sea una vida que sea libre de vicios y que tengas una vida lo más eh, apegada a las escrituras. Eh, Así que yo quiero traerles unas características bíblicas en cuanto a lo que la Biblia nos dice de cómo debe ser estas características que un líder, un pastor de una iglesia debe tener, ¿no? Conforme a las escrituras. Y una de ellas, se la voy a leer, está en Lucas capítulo 4. Voy a leer muchos pasajes bíblicos. eh, Voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. Voy a buscarlo aquí para leérselo. Y el primero está en Lucas capítulo 4, versículo 1. Y es que un líder, un pastor, debe estar lleno del Espíritu Santo o buscar la llenura del Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 4, el versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El otro texto está en Lucas capítulo 24, versículo 49. Lo voy a leer. Dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. El siguiente libro que está después de los evangelios es el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y segundo, en el capítulo 6 del mismo libro de los Hechos, en el versículo 3,
dice, cuando los discípulos tuvieron que llamar a escoger a los diáconos, llamaron a la iglesia, ¿ok? La iglesia fue la que escogió a sus diáconos y estos diáconos necesitaban tener unas características. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 6, versículo 1, dice, en aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración, o sea, hubo queja de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Así que, versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Así que estos hermanos que se iban a encargar, estos diáconos, necesitaban tener estas 3 características. Estas 3 características eran que, número 1, tenían que ser de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que la obra de los líderes y del pastor es una obra que es netamente espiritual. También esta obra puede realizarse y exclusivamente debe realizarse a través del Espíritu Santo de Dios. Así que un líder debe buscar siempre la llenura del Espíritu Santo de Dios. Lo otro es, un líder, un pastor, necesita tener una vida irreprensible. Dios quiere y Él anhela que sus siervos sean de un carácter intachable. Mis hermanos, a veces vamos a escuchar expresiones como la iglesia es muy estricta. Y yo le doy gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios de que cuando la iglesia es estricta. Porque ya basta de iglesias blandengue que lo que hacen es que la gente hace lo que le da la gana. O quiere hacer lo que le da la gana. ¿No? Y aquí se hacen las cosas a mi forma y a mi manera, ¿no? Y nosotros necesitamos ser personas con carácter para que en la iglesia no se tome como una sala de juego o como que cada quien viene a hacer lo que les da la gana. Entonces, el pastor y los líderes necesitan ser personas de carácter, ¿ok? De carácter. Así que para que el pastor tenga o el líder tenga éxito en el servicio del Señor es necesario que posea un carácter irreprensible y que esté siempre dispuesto a reconocer sus errores y corregirlos. Fíjate que, como dije al principio, es importante que nosotros entendamos que los pastores, los líderes, somos seres humanos que nos equivocamos. Somos personas que cometemos errores. Pero el líder, aquel que es, como leí hace ratito en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 3, conforme lo dicen las Escrituras, el líder es escogido por su iglesia. Y, y este líder necesita ser una persona que en el momento que tenga que reconocer sus errores, pues los reconozca. Pues reconozca sus errores y tenga la madurez para corregirlo. El líder va a ser criticado, el líder va a ser vituperado,
Como dije al principio, el líder siempre es el blanco de todos los dardos que le puedan lanzar, porque no sé, existe una como fijación, ¿no? De eso. Eh, y es por eso que el pastor y el líder de nuestra congregación debe ser una persona de carácter. Número tres, el líder o pastor de nuestra congregación debe ser un líder o un pastor de buen testimonio. Es necesario que el pastor, el líder, sean de buen testimonio, como lo dice el apóstol Pablo y se lo recomienda en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Lo voy a buscar aquí para leerse. 1 Timoteo, 1 Timoteo 3, 1 Timoteo 3, 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Proverbio 22:1 dice: de más estima es el buen nombre, o sea, el del buen testimonio, que el que tiene muchas riquezas. Así que el líder de la congregación o el pastor de la congregación necesita ser de buen testimonio. Ahora bien, como comencé hablando y como dije al principio, somos seres imperfectos, somos seres pecadores. Como dije al principio, a veces pensamos que cuando venimos al liderazgo o al pastorado es como que si nos hicieran un switch, como que si apagaran la luz o la prendieran, ¿no? Inmediatamente, así como por arte de magia, tú eres una persona que ahora tiene que mostrarse. eh, no, todos nosotros, todos, aquí no hay ni uno, nadie que pueda decir que toda su vida ha sido intachable. Todos nosotros, todos, incluyendo a los apóstoles, menos a Jesucristo, definitivamente, pero todos tenemos una vida pasada. Pero a veces, los que llegan a criticar al pastor son aquellos que vienen, o al líder, son aquellos que vienen recordando quién era él antes, ¿no? Lo que él había hecho. Y pareciera entonces que el testimonio que tú estás dando ahora eh, todavía le falta mucho para que pueda sobrepasar lo que tú hiciste antes. Mano, es triste a veces escuchar personas que solamente para desacreditar al líder o al pastor comienzan a hurgar en el pasado para simplemente desacreditar. Eh, que es importante que el pastor, el líder, sea los líderes de la iglesia, tengamos buen testimonio. Pues sí, es muy importante, ¿ok? Es muy importante. Pero vuelvo y repito, no hace falta para desacreditar o para el descrédito hurgar en el pasado de ninguno. El otro punto, la otra característica es humildad. El líder, el que ha sido consagrado, llamado líder, pastor de una congregación, necesita tener humildad. Siempre he pensado que la humildad es parte de la clave del éxito de un pastor. Y cuando hablamos de humildad, solamente, bueno, vienen muchos nombres a mi mente, pero
entre los que más se resalta bíblicamente es Moisés y Juan el Bautista. Moisés era un hombre que era llamado un hombre manso. Dice Número, capítulo 12, versículo 3, dice que Moisés era manso mucho más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y el segundo es Juan el Bautista. Juan el Bautista, según nos dicen las Escrituras, vivió y se vistió con humildad durante toda su vida. Jesús dijo lo siguiente sobre Juan el Bautista. Dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Así que el fundamento de una verdadera grandeza de un líder o de un pastor tiene que ser la humildad. Y en la humildad, como ya dije hace ratito, en la humildad también tiene que estar el reconocer. Cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando hacemos algo incorrecto, pues el líder, el pastor de una congregación debe ser lo suficientemente humilde para reconocer su fallo. No es que se sientan orgullosos de su humildad, no, es que tengan la suficiente humildad y madurez para poder reconocer. Así que necesitamos entender que la Biblia también nos enseña que Dios exalta a los humildes y humilla a los orgullosos. El orgullo, cuando el orgullo se mete dentro del liderazgo, dentro de incluso el liderazgo pastoral, eh, ya esa iglesia o esa congregación, podemos decir que incluso hasta tienen que dar cuenta. Cuando ya uno es una iglesia donde hay humildad, sino que hay orgullo y soberbia, ya allí eh, es muy difícil. Otra de las características que debe tener un líder o un pastor es que un líder o un pastor no puede ser egoísta. Como Romanos capítulo 15, versículo del 1 al 3, lo voy a leer también. Romanos 15. Romanos 15 dice, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes, y yo quiero que ustedes, por favor, me presten atención a lo que yo voy a leer. Estoy leyendo la Biblia, la palabra de la Escritura, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y esto es una cualidad, esto es algo que un líder o un pastor debe siempre practicar en su vida ministerial. Entender que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Hay hermanos que son débiles en la fe y nos van a llamar y nos van a preguntar y nos van a decir y están allí y o personas que están en una debilidad, pero no, dice la escritura que no debemos agradarnos a nosotros mismos. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Nuestro mayor ejemplo y nuestra mayor enseñanza la podemos encontrar en Cristo Jesús. Humildad, sin egoísmo. Y vuelvo para entrar en contexto o para continuar en el contexto de a lo que entraron hace ratito. He estado hablando sobre las cualidades o características que debe tener pastor, un líder, una congregación. Y
Una de ellas es otra es que debe ser paciente. La paciencia debe ser una cualidad. La paciencia debe ser un atributo de un líder, de un pastor. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Lo voy a leer. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 6, versículo 4. Dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo mucho, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahí se los dejo para que lo vuelvan a leer. Segunda de Corintios, capítulo 6, del versículo 3 en adelante. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Así que un ministro, un líder, un pastor debe llenarse de paciencia. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 4, dice: tenga la paciencia su obra completa. Así que el pastor líder no puede ser una persona impaciente, tiene que ser una persona llena de paciencia. Hermano, una de las cosas que yo he tenido que incluso hablar en otros lugares acerca de el pastorado, el liderazgo, incluso cuando estuve en Venezuela en junio hablé sobre eso en ese domingo que estuvimos allí compartiendo. Yo lo dije y lo vuelvo a decir ahora. Eh, y lo dije hace ratito. Los que entraron tarde, les pido que si tienen tiempo vean el principio. A veces se nos olvida que nuestros líderes, pastores, hermanos, tienen un comienzo. Y en el comienzo, todo comienzo es hay inmadurez. Y vamos creciendo y vamos madurando conforme pasa el tiempo. Yo estoy muy segurísimo, muy seguro que nuestros hermanos líderes en Venezuela, aquí, incluso yo, no vamos a tener la misma madurez que tenemos hoy a la que vamos a tener dentro de 10 años, si el Señor nos da vida. Así que necesitamos nosotros ser pacientes los unos con los otros. Otra característica es la firmeza. La firmeza en la fe es una cualidad que se requiere para la obra del liderazgo. Necesitamos estar firmes en lo que creemos. Necesitamos ser inamovibles en nuestras convicciones. Los líderes, los pastores, necesitan saber en quién han creído. No podemos ser movibles. La escritura condena el doble ánimo. Dice Santiago capítulo 1, versículo 8.
que hay personas que son inconstantes en todos sus caminos. La persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un pastor, un líder no puede hoy andar aquí arriba y andar abajo. Así que es importante que el pastor sea firme y que conozca y sepa que su sí sea un sí y que su no sea un no. Un pastor, un líder, no debe manejar tonos grises. No existen los tonos grises dentro de la iglesia. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros de que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. O eres frío o eres caliente, pero los tibios lo vomito. Toda la escritura nos enseña de que nosotros o estamos de un lado o estamos del otro. El que no está conmigo está contra mí. Y yo siempre pongo la analogía y el ejemplo de no podemos estar medio embarazados, no existe un medio embarazado. O estás embarazado o no estás embarazado, pero no puedes estar medio embarazado. Y las cosas del Señor son así. Las cosas de Dios tienen que ser o sí o no. Ya. Las cosas del Señor tienen que ser, como dice el apóstol Pablo, nuestro culto tiene que ser un culto racional, no emocional. Un cristiano lo que menos puede ser es emocionalista, porque las emociones hoy nos llevan a estar bien felices y mañana ya estamos deprimidos. Y si nos dejamos llevar por las emociones, pasado mañana estamos tristes y después estamos de una manera y después estamos de otra. Por eso es que las iglesias emocionalistas son un problema. Son un problema. Y el cristiano, y yo quiero que esto nos quede bien clarito a todos los que estamos aquí, el cristiano no puede ser emocionalista. El cristiano no se puede dejar mover por las emociones, porque cuando tú y yo nos dejamos mover por las emociones, nos metemos en un problema. Nuestro culto tiene que ser un culto racional. Lo que hagamos debemos hacerlo con el entendimiento, con toda claridad. Así que es importante que nosotros entendamos eso. Y ya voy a ir terminando. El líder, el pastor, debe ser sobrio. Y cuando digo sobrio, no estoy hablando de aquella persona que no toma, ¿no? No he tomado, estoy sobrio, ¿no? O estoy ebrio, no, no se trata de eso. Tito capítulo 1, versículo 7. El título era otro pastor joven al que el apóstol Pablo le escribe una carta. Cuando digo pastor joven, hablo de pastor en el ejercicio. Tito capítulo 1, versículo 7 dice, porque es necesario, y es importante que nos detengamos en esa palabra específica. No es una opción, no es una opción, ¿ok? No es que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, él debería, no. El apóstol Pablo dice, porque es necesario que el obispo, o sea, el pastor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, o sea, una persona que está consciente de todas sus acciones, justo, santo, dueño de sí mismo, que no esté fuera de control. Es un líder debe ser una persona sobria, prudente, meditativo. Cuando le toca tomar una decisión, el líder, el pastor, debe considerarla de una manera razonable. La ligereza, como muchos quieren vivir, ¿no? En una ligereza, y que las cosas sean ligeras, para que no sea algo estricto, sino que, bueno, que se acomode a mi manera de pensar y a mi vida, ¿no? Porque la iglesia tiene que funcionar a mi vida, ¿no? Y tiene que acomodarse a mis gustos y a mis
¿no? Así que un líder debe tener dominio propio, debe ser una persona no ligera, tiene que ser una persona sobria. Lo otro es que el líder debe ser vigilante, debe ser vigilante. El líder, el pastor debe estar pendiente, vigilante en todo momento de todo lo que ocurre dentro de su congregación, de su iglesia. Debe estar al tanto de todo. Y otra de las características es de que el líder, el pastor, los líderes, los pastores deben ser siempre estudiosos de la palabra del Señor. Siempre. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ocúpate en la lectura. Así que la Biblia debe ser la biblioteca principal de un líder o un pastor. El líder del pastor debe estar siempre en el constante estudio de la palabra de Dios. Otra de las características es que debe saber gobernar. Primera de Timoteo, capítulo 3, y lo voy a leer. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 al 5. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es testimonio que tenga, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y la soy el diablo, ya se lo leí. Entonces, todas estas características deben guiar siempre y deben acompañar siempre a un líder o a un pastor. Vuelvo y repito, como dije al principio, todos somos seres humanos, pecadores, nos equivocamos, cometimos errores, a veces tomamos malas decisiones, a veces eh, no vamos a actuar como a la gente quiere que nosotros actuemos. Eh, lo importante es que nosotros como iglesia, como congregación, sepamos y estemos conscientes, mis hermanos, y como se lo dije al principio, que hay un proceso en la madurez del liderazgo. Hay un proceso. Y cada cual, cada uno, va a ser guiado, va a ser enseñado. Y dice la palabra del Señor que a quien Él toma, a quien llama, Él capacita. Y esa capacitación va a ser toda la vida. Así que quise traer esto en esta noche, primeramente para que entremos, lleguemos a la reflexión y entendamos. Y que cuando, como líderes, a veces tomamos decisiones o a veces actuamos de alguna manera, también entiendan que somos seres humanos. Somos humanos. ¿Ok? Este, así que no sé si alguien quisiera comentar algo, decir algo ya para terminar. Son las 8 de la noche, 9 en Venezuela. No quiero que se eh, tienda más de aquí. Si alguno tiene algo que quiera comentar, pues bienvenido, lo puede hacer en este momento. Si no, bueno, pues entonces terminamos. Vamos a orar para terminar. Y los que entraron tarde, pues yo les exhorto que pueden volverlo a ver. Le voy a pedir a mi hermano Sebastián, por favor. Hermano Seba.
está por ahí. Dios la bendiga. Bendiga. Eh, Sebas, ¿tú puedes orar para cerrar, por favor? Sí. Vale, voy a poner aquí, voy a parar este aquí y ya.